Sabiduría no es almacenar una gran cantidad de conocimiento. La sabiduría tiene más que ver con saber aplicar y usar de manera práctica el conocimiento que se pueda tener acerca de algún asunto en particular. Sabiduría de la palabra de Dios es saber usar el conocimiento bíblico, lo que aprendemos de la palabra en nuestra vida personal y también para dar un consejo práctico cuando así es necesario. Nuestro tiempo con Dios del día de hoy nos recuerda la necesidad de que nuestra sabiduría no sea solo algo que tenemos intelectualmente, sino que realmente sepamos cómo usar correctamente el caudal de información que Dios nos da a través de su palabra para transformar nuestra vida. Mi nombre es Roberto Pérez, es un placer saludarte como cada semana aquí en Tiempo con Dios, en nuestro devocional en CGNTV Latino, y quiero invitarte a que leamos nuestro pasaje en el capítulo 32 de Job, versículos 1 al 9, y luego regresemos para tener nuestro tiempo de meditación, de reflexión y sobre todo de una aplicación personal. Job 32, 1 al 9. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por más que lo intentaron, los amigos de Job no pudieron convencerlo de lo que ellos estaban intentando convencerlos. Al menos en la teología, por decir así, de los amigos de Job, la única razón por la cual Job podía estar pasando por lo que estaba pasando es porque era un pecador. Aún se le acusa despiadadamente de cosas de las que Job se defiende, y no hay razón para dudar de que lo que él dice es verdad, diciendo que él nunca hizo tales cosas. Sin embargo, sus amigos pasan de llegar, de condolerse, de llorar y sufrir con él, hasta el punto de acusarlo derechamente. Job, por su parte, se niega a reconocer tacha alguna en su vida, y su única defensa es que él solo espera que Dios sea quien le hable, y de alguna forma sigue sujetando su vida a esta soberanía de Dios en la cual él ha confiado. Y entonces aparece en escena este joven Eliú, a quien no le era permitido hablar, básicamente porque era más joven que los demás. Sin embargo, al ver que nadie lograba convencer a Job, entonces él también se lanza en la búsqueda de tratar de hacer entrar en razón a nuestro distinguido patriarca aquí que estamos hablando en este pasaje. Y entonces una de las cosas que él dice es que él no encuentra sabiduría en los amigos de Job, no logra ver en toda su actitud, en todo su discurso, una sola palabra, una sola frase que logre convencer a Job de que Job realmente está equivocado. Y por otra parte también censura a Job por el hecho de que Job no quiere reconocer que hay maldad en él. Y hay una frase muy importante que dice este joven Eliú, que dice que en realidad en las canas no hay sabiduría, no necesariamente la gente más anciana es la que sabe más. Y esto definitivamente es una gran verdad. No siempre las personas que tienen o tenemos más edad o más tiempo, necesariamente tenemos la sabiduría para lo que es necesario. Uno de los problemas del conocimiento bíblico y de pronto de la experiencia es que es un poco subjetiva, y el conocimiento bíblico a veces puede ser algo
perjudicial si no se usa correctamente. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a hacer es renunciar a tener siempre la razón, que creo que de alguna forma es un peligro en el que se va corriendo a medida que los años van pasando. El joven Eliú actúa con respeto, espera su tiempo, reconoce que él tiene que postrarse delante de las canas, reconocer que la gente mayor tiene más sabiduría, pero tampoco puede ocultar el hecho de que finalmente llega a la conclusión y las evidencias demuestran que los amigos de Job no estaban actuando con sabiduría. Naturalmente nosotros tenemos que entender que en el caso de Job nadie podría convencerlo de otra cosa. Es inútil tratar de razonar con una persona que está en dolor. Creo que esto ya en otra ocasión lo he compartido en el devocional, que cuando una persona está pasando por un gran dolor, una de las peores cosas que uno puede hacer es tratar de argumentar con la persona, porque a veces nosotros podemos tener la teología correcta, pero la actitud equivocada. Y definitivamente cuando tratamos de aplicar un solo patrón para todo, nos vamos a equivocar, porque no todas las situaciones son iguales. Y este fue el gran error de los amigos de Job. Ellos se sujetaron a un argumento y pensaron que era el válido, sin embargo estaban equivocados. Job no era nada de lo que ellos decían. No era sin pecado. Sin duda que había un pecado en él, pero no era todo aquello de lo que ellos le estaban acusando. Nosotros los cristianos cometemos muy seguido este error. Usamos el conocimiento bíblico de pronto de formas equivocadas. Aplicamos a veces los principios bíblicos a las demás personas pensando que tenemos la razón porque estamos invocando la Biblia, pero no siempre es así. Y también tenemos que ser capaces de reconocer que por mucha experiencia que tenga una persona, no es infalible. Puede cometer errores. Nuestra búsqueda de la sabiduría de Dios en su palabra debe ser para que nuestra vida sea transformada, no para ser una especie de diccionarios bíblicos andantes, porque eso no cambia la vida de la gente. Nuestra necesidad de aprender la palabra de Dios es aprender realmente la sabiduría. Y en el caso de los amigos de Job, su sabiduría había fallado porque no lograron consolar a su amigo, no lograron confortarlo, pese a que éste lo pedía realmente a gritos. El joven Eliú se siente decepcionado. Y aquí va un consejo importante. Cuando uno es joven, muchas veces ve a las personas mayores y espera sabiduría de ellos. Y pueden darse dos casos. El primero es que de pronto uno piense que tiene la razón, pero que realmente esté equivocado. Y otras veces realmente uno puede ver que sus líderes o las personas mayores hablan cosas que no son acertadas o toman decisiones equivocadas. Pero esto nunca es pie para tener una mala actitud. El respeto y el sometimiento son muy importantes y uno debe saber esperar el tiempo de Dios para todas las cosas. Por mucho que uno siendo joven a veces pueda tener razón en algo, uno siempre debe respetar las canas. Siempre se debe tener un respeto y una reverencia a las personas mayores. Y también hay una forma apropiada en que podemos decir las cosas. Cuando en el pueblo de Dios tenemos todos la humildad suficiente, estas cosas siempre podrán sobrellevarse. Cuando los que tienen más experiencia reconocen que no lo saben todo y que también pueden cometer errores y dan lugar a la gente más joven, aún en lo que no entiendan, entonces esto cumple la voluntad del Señor. Y cuando las personas más jóvenes sabemos sujetarnos a los que son mayores y sabemos respetarles de corazón, aún en sus errores, entonces también estamos cumpliendo la ley del Señor. Recordemos que la compasión y la misericordia es más importante que lo que nosotros pensamos o creemos saber. La actitud correcta siempre es lo irrenunciable. Nuestro argumento a veces puede estar equivocado o puede estar en lo correcto, pero es nuestra actitud la que siempre determinará todo. Que Dios nos dé sabiduría en nuestra vida y que podamos aplicar este pasaje para este día de hoy. A lo mejor hay alguien cerca tuyo que está pasando por dolor y necesita tu confort, necesita tu ánimo, necesita el consuelo que tú le puedes traer. No tanto razonando con él, sino solo ofreciendo tu amistad, ofreciendo tu ayuda, ofreciéndote para estar ahí, para orar por él o por ella, para orar con él y con ella. Créeme que esto es de mucho más ayuda que tratar de explicar las cosas. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.